Oye, mami, Él es Jesús. Yeshua es Señor. Yeshua es Señor. Yeshua es Señor. Yeshua es Señor del mundo. Yeshua es Señor. Yeshua es Señor. Yeshua es Señor. Yeshua es Señor del mundo. Reinando está en justicia. Amor a la verdad. Hoy en día, pues, a lo largo de este camino en el nombre poderoso de Yeshua, para la gloria de Yahweh, hay muchos que creíamos haber conocido la verdad y hemos transitado por este camino donde Yahweh en su drashop, en su enseñanza, día a día nos ha ido enseñando verdaderamente cuál es la verdad. Muchos creíamos que porque manejábamos la escritura y conocíamos algo de la palabra, éramos dueños de la verdad. Y Yahweh nos ha ido en su amor tratando y enseñando a cada uno de nosotros cuán equivocados habíamos estado y cuán equivocado al estar en esta circunstancia, en esta situación de error en nuestras vidas, lo separados que estamos de su verdad. Entonces, creíamos dueños de la verdad. Y pensando que en un instituto bíblico, en un lugar que nos enseñe en teología, era el lugar apropiado donde nosotros en realidad íbamos a conocer esa verdad y a vivir esa verdad. Otros, por otra parte, creyendo que en alguna congregación, en una iglesia, y hemos visto pues que a lo largo de todos estos mensajes Yahweh nos ha hablado y nos ha confrontado con una realidad donde nuestros pensamientos nos habían llevado a un cautiverio y hacernos creer a nosotros mismos que teníamos la verdad. Pero cuando nosotros vamos a la Torá y Yeshua opera dentro de nosotros para enseñarnos su verdad, entonces vemos en realidad el camino que Yahweh quiere para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a entender en realidad cuál es la senda en la cual nosotros deberíamos estar y cuál es el camino en el cual nosotros debemos transitar. Amén. Sus mandamientos, su palabra nos ayuda a abrir nuestro entendimiento para que nosotros en el nombre poderoso de Yeshua podamos caminar en esta verdad y conocer la verdad, la única verdad. Entonces, en esta enseñanza quiero ayudarlo y quiero enseñarle algo que Yeshua me enseñó. Cuando yo empecé a buscar la verdad, me conseguí con una realidad muy poderosa.
Entonces, una de las verdades más poderosas que yo me conseguí fue que al principio, cuando yo empecé a escuchar de la palabra, cuando yo empecé a proponer en mi corazón buscar la verdad, conocer la verdad, yo me congregaba y en el lugar donde yo me congregaba, escuchaba lo que decía el pastor. Y me fui llenando poco a poco de fe a la medida que transitaba en el camino de Yahweh, de la fe. Pero un día, en el amor de Yahweh, para la gloria de Yahweh, Yahweh Elohim tocaba poco a poco mi corazón y me habló cara a cara. Y como ya él en varias oportunidades lo había hecho, había hablado a mí, entonces abrí mi corazón para terminar de darle cabida dentro de mí. Entonces, ese día me habló y me dio un mandamiento. Y cuando me dio ese mandamiento, toca mi corazón y me dijo, de hoy en adelante vas a leer toda la Torá, toda la Biblia, en el lapso entre un año. Entonces, desde Bereshit hasta Gilyahno, desde el principio hasta el fin, desde Bereshit, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, cuando propuse en mi corazón leerlo, a raíz de que él me había hablado y yo propuse hacerlo, inmediatamente ese mismo día que me habló, cuando yo llegué a mi hogar, empecé a cumplir con el mandamiento que él me había dado. Y lo tomé para la gloria de él muy en serio y de una forma inmediata. Entonces, cuando esto sucedió, pasó algo muy importante que cambió mi vida de una manera muy drástica. Entonces, de ser un bebé que necesita de la ayuda de su madre para la alimentación, Yahweh me enseñó a que yo tenía que empezar a buscar alimento, porque ya no era un bebé y que no me podía seguir comportando como un bebé. Y para la gloria de él, empecé a buscar en su palabra y empecé a escudriñar en su palabra, y él empezó a responder una oración que yo había hecho hace años, donde yo le rogaba a él que yo quería conocer de su verdad y que yo le pedía que quería conocer de su verdad y que deseaba en el nombre poderoso de Yeshua ver su verdad, escuchar su verdad, y que él mismo enviara un ángel o enviara a alguien que me enseñase de su palabra. Entonces, cuando esto empezó a acontecer, empecé a entender mucho más adelante que él había respondido la oración, que él estaba respondiendo la oración. Entonces,
busqué de una manera diligente su rostro. ¿Y qué fue lo tremendo que empezó a acontecer en mi vida? Que en un momento las enseñanzas que Yeshua me estaba dando chocaban con las enseñanzas que el pastor me estaba dando. Y eso empezó a tocar y a confrontar mi ser y mi vida. Entonces, empecé a entender que había tenido algo que había pasado en mi vida muy maravilloso, algo que era muy maravilloso en mi vida y que me había pasado y que clamo en el nombre poderoso de Yeshua, que pasó, que sigue pasando y que seguirá pasando por los siglos de los siglos. Amén. Que es tener esa relación con Yahweh para la gloria de Él. Entonces, cuando esto empezó a continuar, o sea, cuando comenzó y cuando siguió en mi vida, esta motivación en mi corazón de seguir buscando de Él, de seguir buscando de Yahweh, de seguir buscando la verdad, de escuchar de su verdad. Entonces Yahweh derramó en mi corazón su amor y me condujo a la verdad pura, santa, sana del reino de los cielos. Entonces hubo una confrontación cuando Yahweh en su misericordia me enseñaba y luego veía y escuchaba lo que el pastor estaba diciendo, y en algunas oportunidades habían parte de sus enseñanzas que iban en contra de la misma Torá y de los mismos mandamientos. Entonces esto llamó mi atención. Entonces, este choque siguió continuando por mucho tiempo hasta que llegó un momento que yo sentía que estaba como dañando mi corazón. Y en mi ignorancia me conseguí en medio de dos caminos. Yo llegué a un momento de esta lucha que llegué a la intersección donde habían dos caminos. Y uno era el de escuchar y obedecer a mi pastor natural, y el segundo era escuchar y obedecer al Creador de los cielos y de la tierra. Y cuando esto aconteció, yo me senté y me puse a analizar, pero, ¿qué estoy haciendo? Entonces llegó el momento en el cual yo, en mi ignorancia, dudaba de lo que Yeshua me enseñaba. Ahora, ¿por qué dudaba? Porque yo escuchaba y decía, bueno, pero si este Señor dice que nosotros podemos hacer esto y Yeshua me dice que yo no lo puedo hacer, entonces, ¿quién tiene la razón? Entonces pasó algo importante y vayamos un momentico a Efesios. Al libro de Efesios,
capítulo Hey, Peket Hey, Pashkun y Obdalet, 5:14. Amén. ¿Qué dice este versículo? Dice así: desde el versículo 13, vamos a leer. Amén. Pero todo expuesto a la luz es revelado claramente por lo que es. Por cuanto cualquier cosa revelada es, por cuanto toda cosa revelada es ¿qué? Es luz. Entonces, detengámonos ahí un momento y comprendamos lo siguiente, que cuando en mi vida empezó a haber esta confrontación, Yahweh en su misericordia me hizo entender en mi espíritu que todo lo que Él me estaba revelando era para luz, para verdad. Y que por esto era necesario, que yo tenía que entender esto. Y la luz a la verdad tiene que entender que cuando en un lugar llega la luz, usted puede ver absolutamente todo. Y esa luz llegó a mi vida. ¿Para qué? Para enseñarme la verdad plena y absoluta. Porque debe entender algo. La verdad es una sola. No hay muchas verdades. Ni hay muchos caminos para ir al cielo. Hay uno solo para ir al cielo. Entonces, ¿por qué dudaba? ¿Por qué yo dudaba? Porque en mi ignorancia yo me apoyaba en la carne diciendo, bueno, este es pastor y tiene tantos años pastoreando, y con todo este poco de gente que hay aquí, entonces yo decía, es imposible que este hombre esté equivocado. Yo soy el que está equivocado, que estoy escuchando a esta voz, que estoy escuchando estas enseñanzas. Y entonces la carne me hacía ver la congregación, la carne me hacía ver el templo, la carne me hacía ver la cantidad de poder económico que se movía en la congregación. Y entonces la carne y el enemigo me hacía ver cómo otros pastores hablaban igual que este. Entonces esto produjo en mí esa duda al punto de yo creer que me estaba volviendo loco. Entonces seguía luchando y clamaba a Yahweh y le decía, pero Yahweh, ¿cómo es posible que esto suceda? Yo te he dicho que me ayudes y que me enseñes la verdad. Entonces, todo eso que yo podía observar con mis ojos carnales, el poder económico, la influencia que tenía la congregación sobre
sobre otras o congregaciones y sobre muchas cosas. Entonces, estas cosas quisieron opacar la luz de la revelación que Yeshua me estaba mostrando. Esa luz quería ser opacada, la verdad quería ser opacada. Mi ignorancia luchaba en contra de la verdad. ¿Por qué? Porque mucho tiempo estaba acomodado mi corazón, mi cuerpo, mi oído a escuchar las mentiras. Entonces surgió una pregunta dentro de mí. ¿A quién sigo yo? ¿Al hombre o, como yo le decía antes, a Dios? Entonces, porque quiero que sepan algo, que yo también le llamé por el nombre blasfemo, Dios, en mi ignorancia, porque no conocía la verdad. No conocía la verdad. Creía en ese momento que yo era conocedor de la verdad, pero la verdad vino y me hizo libre. ¿Por qué? Porque yo pensé en mi ignorancia que la conocía, pero Él se encargó de enseñarme lo equivocado que estaba. Entonces surgió esa pregunta. Entonces, yo decía, yo pongo mis ojos en esta organización, en lo simpático del pastor, en su popularidad, o por lo contrario, en aquel quien me formó en el vientre de mi madre, en aquel que murió por mí para sacarme del pecado y de la inmundicia. Entonces me vi en ese camino y dije, bueno, o sigo al hombre o sigo a Yeshua. Y no fue tan fácil como cualquier persona puede entender o cualquier persona puede creer. Por lo tanto, seguí luchando. Entonces, en el mismo versículo de Efesios, capítulo 14, dice, y se me reveló esta palabra, dice, levántate tú que duermes, levántate tú que duermes, Él es de entre los muertos, y el Mashiach brillará sobre ti. Entonces no entendí estas palabras, se me revelaron y entendí que lo que yo estaba resistiendo en mi ignorancia era la verdad. Era la verdad. Es la verdad y será la verdad por siempre. Entonces, cuando en su misericordia y en su amor yo seguí lo que Él me estaba revelando en contra de las organizaciones, en contra de lo que todo el mundo decía, solamente ¿por qué? Por amor. Por amor. Por más nada. Entonces, entendamos en el nombre poderoso de Yeshua que cuando tomé la decisión y le creí a Yahweh por sobre todas las cosas, dándole la espalda a las mentiras y abriendo mi corazón y entendiendo, dije, oye, ¿cómo es posible que tengo la bondad del reino de los cielos
que tú desciendes a esta tierra y hablas a este siervo y yo dude de lo que tú me estás hablando? ¿Cómo es posible que yo en mi corazón tenga duda de hacer lo bueno y lo recto y de dejar la mentira? ¿Por qué esto pasa? No entiendo. No puedo entender cómo es posible que esta circunstancia esté pasando en mi vida. Entonces, conspiraba contra mí, que comparaba congregaciones con otras, y todo eso conspiraba conmigo. ¿Por qué? Porque iba en contra de lo espiritual que Yahweh me estaba dando, porque me estaba apoyando en lo que podía ver. Entonces Yahweh me enseñó que ciertamente la mentira me traía muerte, y que era tan difícil para un hombre entender que la mentira trae muerte, porque tú en tu engaño te autosugestionas creyendo que tú estás en lo correcto, de tal forma que es imposible que alguien te quiera sacar de ahí. Hasta el mismo Yahweh, hasta el mismo creador de los cielos y la tierra que te formó, cuando te confronta, es imposible a veces. Tú eres el que resistes a la verdad. Cuando te está mostrando que algo no es conveniente para ti y tú en tu ignorancia y en tu maldad deseas hacerlo. Cuando creemos que estamos bien, cuando creemos que todo va funcionando de la mejor manera, pero alejados de los mandamientos de Yahweh, de sus misbat. Cuando alejados de su amor. Entonces vino una respuesta de parte de él, que cómo era posible que yo, que estaba esforzándome en hacer lo justo y lo recto delante de él, yo que estaba escuchando su voz, que él me estaba ministrando a mí, que él me estaba hablando a mí, entonces cómo era posible que yo pudiera dudar de él? No entendía. O sea, pero ¿qué es esto? No puede ser. Esto no puede ser. Debería ser para cada uno de nosotros una bondad que el reino de los cielos se acerque a uno, que Yahshua trate con nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que yo pido algo y entonces lo recibo y entonces lo desecho yo mismo por mi ignorancia? No puede ser. ¿Esto qué es? Yo no lo puedo entender. Yo mismo no lo podía entender. Entonces vino respuesta de parte de Yahweh en su amor, en su misericordia, tratando con este inmundo. Él hizo eso cuando trató en mi inmundicia, para sacarme de la inmundicia. Entonces vino esta palabra a mí, Ibrin, Yod Aleph, Pashkun Aleph, Peket Yod Aleph, capítulo 11, versículo 1 de Hebreos. ¿Eh? Amén. Ok, entonces, ¿qué dice la Escritura? Dice esto: la fe
es tener la certeza de lo que esperamos, esperanzados, convencidos acerca de las cosas que no podemos ver. Por esto la Torá, la Escritura, da testimonio del mérito de los ancianos de Israel. Amén. Entonces ahora entienda lo siguiente. Yahweh me estaba respondiendo. ¿Qué me estaba diciendo? Que la confianza del hombre, la fe que nosotros debemos tener, no consiste en las cosas que nosotros podemos observar y tener tangibles con nuestras manos. Que yo había puesto mi esperanza en lo que yo podía ver, en lo que yo podía palpar, pero la fe verdadera, la fe espiritual no procede de la carne, sino del Espíritu. Por lo tanto entendí que lo que yo había hecho durante ese tiempo era alimentar mi carne y poner en evidencia lo que entraba por mis ojos, y yo estaba más inclinado a hacer las cosas que yo podía ver, o sea, a creer en las cosas que yo podía ver más que en las cosas que yo no podía ver. Y empecé a entender que mi fe estaba y mi confianza en las cosas que podía ver, por lo tanto mi amor había desarrollado para esas cosas, no para las cosas del reino de los cielos. Entonces mi esperanza no estaba cifrada, aunque utilizaba la Escritura, aunque me congregaba, no estaba cifrada en el invisible, sino que estaba cifrada en el visible, en el pastor, en la congregación, en las cosas que yo podía palpar. Y eso fue lo que me confrontó. Que ciertamente si uno tiene su corazón al Creador de los cielos y la tierra, uno se congrega sabiendo que en este lugar está la presencia de Yahweh. Que el que te está dirigiendo para salvación y vida eterna es el Creador de los cielos y la tierra, no es un hombre. Entonces, esa era una verdad que yo estaba sufriendo. ¿Por qué estaba sufriendo? Porque se me estaba enseñando lo contrario de lo que la Escritura dice. ¿Pero por qué? Porque ciertamente me acostumbré a que me dieran la comida en la boca y no leía y no buscaba su presencia, no buscaba su secreto, porque para hacerlo hay que ser valiente, pero era cobarde. Entonces, hasta que llegó el momento que Él me enseñó a que dejara la cobardía y que me acercara a Él, entonces hasta ese momento yo me empecé a acercar a Él. Dejé la cobardía y empecé a desarrollar, por la misericordia de Él, el amor hacia la verdad. Entonces, ¿qué tipo de fe podemos desarrollar cuando nuestro corazón, nuestra mente está hacia las cosas de este mundo? Ninguna. Nuestra fe tiene que estar depositada en el Creador y el Consumador de todas las cosas, Yahweh Elohim Sebaot, por medio del Mashiach, Yeshua. Entonces, el poder económico, la organización, el pastor, todo lo que enredaba y engrosaba los círculos sociales, me hacían poner mi confianza en las cosas de este mundo, no en las cosas por venir. Entonces, Yahweh Elohim, en su misericordia, una de las razones que por medio de Yeshua me dijo: levántate tú que duermes y sal de entre los muertos. ¿Y por qué esto aconteció? Porque mi fe y mi amor estaba hacia esas cosas, hacia
la organización, hacia el pastor, pero no hacia Yahweh, no hacia Yeshua. Entonces, todo lo que esto representa son cosas del mundo, efímeras, porque todas pasan. Entonces, de una forma ignorante, había creído más en la mentira, porque mi confianza estaba en las cosas que se veían, no en Yahweh. Y esto había producido en mí que aunque Yahweh mismo estaba tratando en mi vida, yo no le creyera. Porque el que está acostumbrado a la mentira y al que está enseñado en la mentira, cuando la verdad llega a él, resiste la verdad. Y esto es lo que pasa. No sé si alguien lo puede entender. Entonces yo, de una forma equivocada, empecé a desarrollar amor por la misma mentira, más que por la verdad. Entonces, para poder entender un poco más lo que Yahweh nos quiere enseñar hoy, para que usted pueda preservar su alma por fe, porque recuerde esto, Él no quiere que usted muera, Él no quiere que usted sea destruido, pero si usted elige la muerte y si usted elige la destrucción, es su elección, no la de Él, ¿ok? Y por eso en su amor te está enseñando por dónde debes transitar para que no seas destruido. Y te está enseñando. No sé si alguien lo puede entender. Vayamos a Mashek Shlechin. Bach, Beket Bach, Pashkun, Tet. Libro de Hechos, capítulo 6, versículo 9. Amén. Ok, dice así la Torá. Pero se levantó la oposición entre los miembros de la sinagoga de los esclavos libres de Yeshua HaMashiach, como eran llamados los mesiánicos, compuesta por gente de Cirene, Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, y discutían con Sefanyahu, con Esteban, pero no podían resistir contra su sabiduría o el ruaj por el cual hablaba. De modo que persuadieron a algunos hombres a alegar: le oímos hablar blasfemias contra Moshe y contra el Elohim viviente. Y ellos alborotaron al pueblo, también a los ancianos y a los maestros de la Torá, así que vinieron y lo arrestaron y le llevaron ante el Sanedrín. Por lo tanto, maquinaron presentar falsos testigos contra él, que dijeron: este hombre nunca para de hablar en contra de este lugar Kadosh y contra la Torá. Porque le hemos oído decir que Yeshua de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moshe nos ha legado. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín pusieron su mirada fijamente en Sefanyahu y vieron que su rostro lucía como el de un malaj, como el de un ángel. El Cohen Hagadol preguntó: ¿estas son acusaciones, verdad? Y Sefanyahu dijo: esta fue la respuesta de Sefanyahu, de Esteban: hermanos y padres, escuchen. El Elohim
de gloria apareció a Abraham, a Abinu, en Mesopotamia, antes que viviera en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu familia y vete a la tierra que yo te mostraré. De modo que dejó la tierra de los caldeos y vivió en Harán. Después que su padre murió, Yahweh hizo que se fuera de esta tierra donde ustedes están viviendo ahora, y no le dio herencia en ella, ni siquiera espacio para sentar un pie, pero le prometió dársela a su posesión y a sus descendientes después de él. A pesar de que en ese momento no tenía hijos, lo que Yahweh le dijo fue, tus descendientes serán extranjeros en tierra foránea, donde serán esclavizados y oprimidos por 400 años. Mas yo juzgaré a la nación y que los esclavice. Yahweh dijo, y después de esto se irán y me adorarán en este lugar. Le dio la Brit Milá, le dio la circuncisión, de modo que fue padre de Isaac, y le hizo la Brit Milá al 8º día. Y Isaac fue padre de Jacob, y Jacob fue el padre de las 12 patriarcas. Ahora bien, los patriarcas tuvieron celos de Yosef y lo vendieron para esclavitud en Misrayim. Pero Yahweh estaba con él y le rescató de todas sus tribulaciones y le dio sabiduría y gozo del favor de Faraón, rey de Misrayim, el cual lo nombró gobernador supremo sobre Misrayim, sobre toda su casa. Sobrevino una hambruna que causó mucho sufrimiento por todo Misrayim y Kenán. Pero cuando Jacob oyó que había grano en Misrayim, mandó nuestros padres allí la primera vez. La segunda vez, Yosef reveló su identidad a su hermano, y la familia de Yosef fue dada a conocer a Faraón. Yosef mandó a traer a su padre Jacob y a todos sus familiares 75 personas, y Jacob descendió a Misrayim y allí murió, igual que nuestros otros padres. Sus cuerpos fueron trasladados de Sichem y sepultados en la tumba de que Abraham había comprado por cierta suma de dinero de la familia de Hamor en Sichem. Cuando se acercaba el tiempo del cumplimiento de la promesa que Yahweh le había hecho a Abraham, el número de nuestro pueblo en Misrayim creció grandemente, hasta que se levantó sobre Misrayim otro rey que no tenía conocimiento de Yosef. Este hombre, con astucia cruel exigió a nuestros padres que sus recién nacidos fueran echados de sus casas, pero que no sobrevivieran. Entonces Moshe nació y fue hermano hermoso a los ojos de Yahweh, y por 3 meses fue criado en casa de su padre. Y fue sacado de su casa, y la hija de Faraón lo recogió y lo crió como un hijo suyo. De modo que Moshe fue instruido en toda la sabiduría de los Misrayim, y fue tanto poderoso orador como también un hombre de acción. Pero cuando tenía 40 años de edad, la idea le vino a visitar a sus hermanos de Israel, los hijos de Israel. Y al ver que uno estaba siendo maltratado, fue en su defensa y tomó venganza derribando al egipcio. Él puso que sus hermanos entendieran que Yahweh lo estaba utilizando para rescatarlos, pero ellos no lo comprendieron. Cuando apareció al día siguiente, mientras peleaban, trató de hacer shalom entre ellos, diciendo: hombres, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren maltratarse entre sí? El que estaba maltratando a su compañero le dio un empujón a Moshe y le dijo: ¿quién te ha nombrado gobernador y juez entre nosotros? ¿Acaso quieres matarme de la misma forma que mataste ayer al Misrayimí? Al oír esto, Moshe huyó del país y fue exiliado en tierra de Madián, donde tuvo 2 hijos.
Después de 40 años o más, un malaj se le apareció en el desierto, cerca del monte Sinaí, entre las llamas de una zarza ardiente. Cuando Moshe vio esto, se asombró de lo que sus ojos veían y se acercó para observar mejor, y vino a él una voz de Yahweh: yo soy el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero Moshe se estremeció con temor y no se atrevió a mirar. Yahweh le dijo: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es tierra Kadosh, es tierra santa. Yo he visto claramente cómo mi pueblo es oprimido en Misrayim, y he oído llantos y he descendido para rescatarlos, y ahora te enviaré a Misrayim. Este Moshe, a quien ellos rechazaron diciendo: ¿quién te ha constituido como gobernador y juez? Este mismo es el que Yahweh envió como gobernador y redentor por medio del malaj que se apareció en el matorral de la zarza. Este hombre lo sacó haciendo milagros y señales en Misrayim, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el Moshe, el que dijo al pueblo de Israel: Yahweh levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. Este es el hombre que estuvo en la asamblea de Israel y en el desierto, acompañado por el malaj que había hablado en el monte de Sinaí y por nuestros padres, y el hombre el que le fueron dadas las palabras vivientes para pasar a nosotros. Pero nuestros padres no querían obedecerle, por lo contrario, le rechazaron y en sus corazones regresaron a Misrayim, diciendo a Aarón: haznos dioses que nos dirijan, porque este Moshe, quien nos sacó de Misrayim, no sabemos lo que le ha acontecido. Entonces hicieron un ídolo en forma de becerro y le ofrecieron sacrificio, hicieron celebración en honor a lo que habían hecho con sus propias manos. Así que Yahweh se apartó de ellos y los entregó a adorar las estrellas, como está escrito en el libro de los profetas: pueblo de Israel, no fue a mí que ofrecían animales y sacrificios por 40 años en el desierto. No, ustedes llevaron el tabernáculo de Moloch y la estrella de Renfán, de su dios Renfán, los ídolos que ustedes hicieron para adorarlo. Por lo tanto, yo mandaré la dispersión más allá de Babel. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo, el testimonio, en el desierto. Fue hecho tal como Yahweh, quien habló con Moshe, ordenó que se hiciera conforme al modelo que Moshe había visto. Luego nuestros padres, quienes lo habían recibido, lo trajeron con Yahoshua cuando tomaron posesión en la tierra y que habitaban en las naciones que Yahweh echó delante de ellos. Así fue hasta los días de David. Él disfrutó el favor de Yahweh y pidió si podría proveer un hogar para el Elohim de Jacob. Y Shlomo sí se lo construyó una casa, pero el Hay Elión no vive en lugares hechos por manos de hombres. Como dice el profeta: el cielo es mi trono, dice Yahweh, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me podrían construir ustedes? ¿Qué clase de lugar podrían idear para mi reposo? ¿No fui yo mismo quien hizo todas estas cosas? Pueblo de dura cerviz, con corazones e oídos incircuncisos. Ustedes constantemente se oponen al Ruach HaKodesh. Ustedes hacen las mismas cosas que hicieron sus padres, al cual los profetas de sus padres no persiguieron. Dígame, ¿a cuál de los profetas sus padres no persiguieron? Y mataron los que anunciaron de antemano la venida del Sadik y ahora del justo, y ahora se han convertido en los traicioneros y asesinos de él. Ustedes que reciben la Torá como entregada por malajines, por ángeles, pero no la guardan.
al oír estas palabras, cosas, ellos se sintieron como si se les hubiera punzado el corazón y rechinaban sus dientes contra él. Pero él, lleno del Ruaj, alzó su mirada al cielo y vio la Shejina de Yahweh. Bendito eres, Yahweh. Con Yeshua de pie a la mano derecha de Yahweh. Miren, exclamó Sefanyahu. Veo el cielo abierto y el Ben-Hadán parado al lado del Hagedullah. Y a esto ellos respondieron gritando a todo lo que daban sus pulmones para no tener que oírle. Y en un unánime acuerdo arremetieron contra él. Le echaron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearle. Amén. Ahora, ¿qué hizo Sefanyahu? ¿Qué hizo Esteban? Estaba predicando la verdad. Le recitó los sucesos de nuestros aboseinu, de nuestros antepasados. Y entonces, por hablar la Torá y por usar la Torá, denunció la maldad y la mentira tan grande en la que estaba viviendo el pueblo de Israel. Hoy día, la misma palabra Yahweh está utilizando para confrontarnos a cada uno de nosotros. Para que entendamos en el nombre poderoso de Yeshua que ciertamente si usted le quiere seguir a Él, usted tiene que amar la verdad. Y usted no puede seguirle a Él creyendo las mentiras de Satanás y viniendo delante de su presencia a hacerlo maldito ante sus ojos. Hoy día pasa la misma situación. Muchos de mi pueblo Israel que viven aquí en Venezuela están en las iglesias cristianas, en las iglesias mormonas, católicas, como lo quiera decir. Y pare de contar. Pero muchos de ellos están ahí escuchando mentiras y conformados a algo que no es realidad. Por lo tanto, Yahweh nos está confrontando a cada uno de nosotros en quién en realidad hemos creído y qué es lo que en realidad hay en nuestros corazones. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Una conciencia en nuestras vidas de que todo está bien y vivir de una forma hipócrita como todo el mundo vive. De seguir la corriente de la fornicación, el adulterio, la mentira, la maldad, el robo y la inmundicia. Antes de corregir nuestro error y de centrar nuestro camino en santidad hacia el Elohim verdadero, al Yahweh Elohim Sebaot, el que creó los cielos y la tierra, para vivir en santidad y para hacer lo que es agradable delante de Él. Por esta razón, Yahweh trae una reflexión en esta hora por la boca de este siervo. Y entiendan que por esta razón, muchas personas, cuando este siervo abre la boca, el corazón de muchos es punzado. ¿Por qué? Porque quieren vivir en la mentira.
Y muchos se acomodan a la mentira. Y tenemos que entender que para la gloria de su nombre, si queremos entrar en su reino y queremos participar de las cosas que son santas, tenemos que despojarnos de la maldad. Y tenemos, para despojarnos de la maldad, primeramente hay que amar la verdad. La verdad. Estos hombres gritaban para no escuchar la verdad. Hoy muchos gritan para no escuchar la verdad. La verdad los incomoda. La verdad no los deja quedarse sentados a escuchar. La verdad los confronta. Y como en su corazón no quieren dejarlo maldito, entonces es preferible para ellos hacerse los locos. Y eso no los va a traer bendición a ninguno de ustedes, si usted toma esa opción. El reino de los cielos ha costado muchísima sangre para que cualquier indocto crea que puede entrar al reino de los cielos sin luchar en contra del pecado. Mucha gente cree que la inmundicia, la inmoralidad sexual, el adulterio, la fornicación es agradable a mi Padre. Y la practican. Pero todo el que la practica no puede estar aquí. Tiene que salir de aquí en el nombre poderoso de Yeshua. Porque este no es su lugar. Entonces, ¿por qué muchos hoy día alzan sus voces, se hacen los locos, no quieren escuchar la verdad? Porque no aman la verdad. Porque han amado más la mentira que la verdad. Ahora, quien comete un error, quien comete pecado, y en su corazón está arrepentido, pues Yahweh le dará la fuerza suficiente para que le pueda seguir, siempre y cuando en su corazón esté alejarse de lo maldito. Y esto es una lucha día a día. Dígale a su hermano, esto es una lucha día a día. Mucha gente cree que es agradable permanecer en una congregación y mentirse unos al otro y querer rasparse a la hermana o al hermano como que si eso fuera algo normal. Ayer una persona me envía un mensaje y me dice: usted me ofendió cuando en su predicación dice que hay congregaciones donde unos se raspan con otros, unos y otros. Y le pues, si es la verdad, si Yahweh me lo ha revelado. Y Yahweh me ha puesto para denunciar la maldad. Para eso me ha levantado, para denunciar la maldad, para que aquellos que están practicando la maldad se arrepientan y puedan conseguir reposo en aquel que quiere darles reposo, que es Yeshua. Amén. Entonces, ¿qué hicieron estos malditos? Que leímos en la escritura, apedrearon a Sefanyahu. ¿Por qué? Porque quisieron apagar la voz de aquel que le estaba denunciando su maldad. Porque quisieron apagar la voz de aquel que le estaba diciendo: no seas adúltero, no seas fornicario, no seas mentiroso. Muchos quieren buscar
un refugio y quieren buscar una conciencia de paz, pero no quieren buscar la verdad, ni quieren luchar en contra del pecado para que mi Padre los magnifique y se glorifique en ello. Por esto debemos tener mucho cuidado y por esto es que tenemos que aprender que en muchas oportunidades nosotros mismos conspiramos contra nosotros mismos, porque nosotros mismos somos los que empezamos a amar la mentira. Y cuando usted empieza a adoptar una mentira, usted está en peligro. Entonces estos hombres mataron a Sefanyahu. ¿Por qué? Porque amaban más la mentira que la verdad. Y esto es algo que usted tiene que aprender. Si usted ama la verdad, caminará para vida. Pero si usted por lo contrario ama la mentira, ya usted descendió al infierno. Ya usted está condenado. Y quiero que entienda eso. Entonces igual hoy en día cuando usted escucha a Yahweh por la boca de este siervo y usted cierra sus oídos a la verdad y usted se condena en incredulidad. Porque cuando usted no cree lo que está aquí en la Escritura, cuando usted no cree en los mandamientos de Yahweh, usted mismo se está condenando. Usted mismo se condena. Entonces, en su ignorancia, muchos en su ignorancia dicen, usted es un falso profeta. Ahora no entiendo, en el nombre poderoso de Yeshua, la magnitud de la ignorancia de una persona como esa, porque se ve a legua que nunca ha leído la Escritura. Nunca. Y está operando un espíritu anti-Mashiach en esa persona. Ahora, ¿por qué? Porque yo no he escuchado a ningún falso profeta que hable y que enseñe Torah, que enseñe los mandamientos de Yahweh, que exhorte al pueblo al arrepentimiento, que vaya en contra del pecado, en contra de la inmoralidad sexual, en contra de la mentira, el engaño, el adulterio, la lujuria, las fornicaciones. Yo no he escuchado nunca a ninguno que sea falso profeta que hable de todas estas cosas. De hecho, muy poco, por no decir que no he escuchado, pero muy poco lo escucho. Entonces, señores, abran los ojos, ignorantes de la palabra, ignorantes de la Torá. Aprendan a vivir por la Torá en el nombre poderoso de Yeshua. De hecho, les digo, en el nombre poderoso de Yeshua, dejen de utilizar la Biblia como un adorno, como un utensilio más. Les digo que si no se arrepienten, su castigo va a ser mayor que el de Sodoma y el de Gomorra. De cierto se los digo. Así que arrepiéntanse, todos sin excepción, en el nombre poderoso de Yeshua. Y aprenda esto, la verdad es una, y se llama Yeshua HaMashiach, el único. Y si tiene un color, el único color que tiene esa verdad es blanca. No tiene matices, no es grises, ni de otros colores. Y no hay otra verdad fuera de él. Así que
Yo oro en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach que usted ponga su corazón en este mizbej de Yahweh, en este altar, y ame la verdad. Así que póngase sobre sus pies en el nombre poderoso de Yeshua. Y yo ruego en el nombre poderoso de Yeshua que tú, Yahweh, pongas tu mano sobre ellos, toques sus corazones, Yahweh, y derramas ese verdadero amor en nosotros. Te lo ruego, Yahweh. Obra, Padre, conforme a tu gran amor y conforme a tus grandes misterios y a tu gran, Padre, designio en esta tierra y en este momento, Padre, sobre tu pueblo Israel, sobre la casa de Joseph, la tribu de Efraín. Yahweh, tócanos, Padre, por amor a tu nombre, y fortifícanos todos los días de nuestras vidas. Amén y amén. Gracias, Yahweh. Oye, mami, Él es Jesús.